Mi esposa infiel me humilló para estar con su amante, y no fue una traición cualquiera. Fue el tipo de traición que destroza el alma y redefine el significado del amor y el odio. La amaba profundamente, confiaba en ella como quien confía en su propio aliento. Era una confianza ciega, la certeza de que la vida que construíamos juntos, ladrillo a ladrillo, tenía raíces lo suficientemente fuertes como para capear cualquier tormenta. Pero me equivoqué. Todo empezó sutilmente, una disculpa tonta por aquí, una llamada sin respuesta allá, un «te amo», que parecía salir de tus labios como si estuviera programado mecánicamente, vacío de sentimiento. Pero no quería ver la realidad que estaba justo frente a mí. El miedo a perder todo lo que habíamos construido juntos me cegó y estaba dispuesto a ignorar cualquier evidencia para preservar la imagen perfecta de nuestra vida. Hasta que la verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Esa noche llegué temprano a casa, ansioso por sorprenderla con una cena romántica. Ella no me esperó, el amante estaba allí. Un hombre que ni siquiera conocía, pero que estaba dentro de mi casa, sentado en mi sofá, bebiendo mi whisky, con una sonrisa burlona mientras ella le devolvía la sonrisa. No intentó ocultarlo, no estaba avergonzada. Su mirada de desprecio me hizo sentir como si yo fuera el intruso, como si el amor que creía eterno hubiera sido descartado hace mucho tiempo. Su amante, un hombre de negocios rico y exitoso, le prometió una vida de lujo y aventuras. Y en ese instante comprendí que no era más que una molestia. Ella me miró a los ojos, sin el menor atisbo de arrepentimiento, y me dijo, «Ya no eres suficiente para mí. Necesito a alguien que me haga feliz, alguien como él». Esas palabras me golpearon como cuchillas afiladas, cada sílaba cargaba con el peso de años de mentiras. Mi reacción fue una mezcla de sorpresa e incredulidad. Todo lo que pensaba decir se me quedó atrapado en la garganta, ahogado por la desesperación y la ira que me asfixiaban. Sin embargo, no hubo gritos, no hubo discusión. Ella no dejó lugar para eso. Solo un silencio penetrante, el sonido del final de una historia que nunca imaginé que terminaría así. Esa noche salí de casa sin saber a dónde ir. Mis manos temblaron de ira y mi corazón pareció explotar dentro de mi pecho. En ese momento supe que había perdido. Había perdido mi matrimonio, mi dignidad y, sobre todo, a la mujer que amaba más que a cualquier otra cosa en la vida. Ella lo eligió. Eligió el dinero, la ostentación, la vida fácil y pisoteó todo lo que construimos juntos como si fuera insignificante. Como si fuera insignificante. Pasé meses intentando recoger los pedazos de lo que quedaba de mí. Pero lo peor de todo fue lidiar con el desprecio público. Ella se propuso humillarme frente a nuestros amigos y nuestra familia. En realidad nunca me hizo feliz, dijo sin piedad. Estuve atrapado en un matrimonio muerto durante años. Cada palabra suya me destruía un poco más, como un ácido que corroe el alma. Ella mostró su nuevo romance como un trofeo, como si finalmente hubiera encontrado al hombre que merecía, mientras yo me hundía cada vez más en la soledad y el dolor. Sin embargo, la vida tiene una manera peculiar de darle la vuelta a la situación. Me caí, pero me levanté. Dejé Texas por un tiempo y comencé de nuevo en otro lugar. Hice nuevos amigos, cambié de trabajo y reconstruí mi vida desde cero. Y, poco a poco, comencé a comprender que su traición no era el final para mí, sino el comienzo de algo nuevo. Conocí a una mujer maravillosa, alguien que curó mis heridas con el tiempo y el amor que solo alguien genuino puede ofrecer. Construimos una familia, una nueva vida, lejos de los fantasmas de mi pasado. Luego, años más tarde, cuando finalmente estaba feliz y en paz, sonó el teléfono. Y era ella. La voz que alguna vez me había causado tanto tormento ahora temblaba al otro lado de la línea. Necesitamos hablar, dijo, con una urgencia que me recordó los días oscuros de nuestra separación. De mala gana, acepté. Cuando la encontré, al borde de las lágrimas, me di cuenta de que la mujer segura y arrogante de años atrás ya no estaba. Todo lo que quedó fue una sombra de arrepentimiento. Me contó cómo la había abandonado su amante. Lo perdió todo en un negocio fallido, huyó con el poco dinero que le quedaba y la dejó a ella sin nada. Ahora ahí estaba ella, sola, sin dinero, sin apoyo. Te extraño, dijo, sosteniendo mi mano con fuerza, como si yo fuera su último salvavidas. Fui un tonto.
Eres el hombre que siempre he amado. Perdóname. Te necesito. Pero algo dentro de mí ya había muerto. Ese amor ciego que tenía por ella, la pasión que un día pareció inquebrantable, se desmoronó como cenizas llevadas por el viento. La miré a los ojos, respiré hondo y, con toda la calma del mundo, le dije, ya no te necesito. Vi su rostro contraerse de desesperación, como si estuviera frente al abismo que ella misma había cavado. Ya era hora de seguir adelante de una vez por todas. La vida había dado un giro completo y allí, frente a ella, finalmente pude sentir la justicia que había esperado durante tanto tiempo. Pero lo que no sabía era que este no sería el único secreto que saldría a la luz. Bienvenido al canal donde las historias de trampas cobran vida, pero nunca apoyamos la infidelidad de ningún tipo. Las historias que escucharás aquí son ficticias, pero el mensaje es real: la traición destruye vidas, rompe almas y deja cicatrices para siempre. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación es intenso, impactante y te mantendrá enganchado de principio a fin. Abróchense los cinturones y buena historia. En el vasto y seco telón de fondo de Texas, las vidas de Thomas y Emily parecían perfectas. Se conocieron cuando eran jóvenes, en un rodeo tradicional de la región, donde sus miradas se cruzaron como si estuvieran hechos el uno para el otro. La sonrisa de Thomas, amplia y sincera, contrastaba perfectamente con el cabello castaño y los ojos vivaces de Emily. Hubo algo especial en ese encuentro, algo que solo aquellos que experimentan el amor verdadero pueden entender. No tardaron en casarse y construir juntos una vida cómoda y sencilla, alejada de la extravagancia, pero llena de sueños. Vivían en una casa de 2 pisos, rodeada de un campo abierto, donde la brisa soplaba suavemente por la noche, trayendo el olor de la tierra y el sonido de los grillos. Esta casa se convertiría en el símbolo de su unión, el lugar donde imaginaron formar una familia y vivir felices para siempre. Tomás era un hombre de carácter firme, trabajador y dedicado. Dueño de un taller mecánico que heredó de su padre, estaba orgulloso de lo que hacía, del sudor que ponía en esas herramientas y del trabajo honesto que sustentaba la vida que él y Emily construyeron. A pesar de tener las manos callosas y siempre cubiertas de grasa, era amable y cariñoso. El tipo de hombre que le enviaba flores a Emily sin ningún motivo en particular, que incluso le abría la puerta del auto para que ella entrara y la empujaba a bailar en medio de la cocina cuando sonaba la canción adecuada en la radio. A Emily le encantaban esos pequeños gestos, se sentía segura en los brazos de Thomas, como si nada en el mundo pudiera separarlos. Emily, a su vez, era una mujer de espíritu libre, pero con un corazón acogedor. Criada en una familia tradicional y muy religiosa, creció soñando con una vida perfecta con un hombre amoroso. Trabajaba en una tienda de decoración en el centro de la ciudad, donde pasaba el día ayudando a los clientes a transformar sus casas en hogares acogedores. Me gustaba viajar por posibilidades, imaginar colores, tejidos, texturas. Y cuando regresaba a casa, Thomas siempre era la primera persona a la que quería mostrarle sus ideas. Su matrimonio fue, a los ojos de todos, la representación de lo que muchos llamarían la pareja perfecta. Ambos eran conocidos en la región, hacían amigos fácilmente, participaban en eventos locales y eran una constante en los asados dominicales de sus vecinos. Sin embargo, como en toda relación, la vida no siempre estuvo compuesta solo de momentos felices. Hubo desafíos. A medida que pasaba el tiempo, Thomas se sumergió cada vez más en su trabajo. Las largas horas en el taller se convirtieron en la regla, dejando poco tiempo para momentos juntos. Las noches románticas empezaron a escasear, y el cansancio convirtió la cena en silencio y el sueño compartido en distancias abismales en la cama de matrimonio. Emily, que siempre había sido una mujer enérgica y alegre, empezó a sentirse sola. Extrañaba ser deseada, tener ese brillo en mis ojos que tenía Thomas en los primeros años de su matrimonio. Un día, en la tienda de decoración, Emily conoció a Brandon, un carismático y exitoso hombre de negocios que llegó buscando algo para decorar su nueva casa de campo. Brandon contrastaba notablemente con Thomas, su estilo elegante, su ropa cara y la facilidad con la que hablaba de sus viajes y experiencias por todo el mundo fascinaban a Emily. Parecía tener una vida vibrante, llena de posibilidades, lo opuesto al ritmo simple y predecible que ella había estado viviendo. Hablaron durante mucho tiempo, más del necesario para la venta, y Emily sintió que algo chispeaba en su interior, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. En los días siguientes,
Brandon se convirtió en un cliente frecuente. Siempre encontraba alguna excusa para pasarse por la tienda, ya fuera para pedir consejos sobre alguna pieza de decoración o para contarnos alguna anécdota divertida de alguno de sus viajes. Tenía el don de hacer que Emily se sintiera importante, especial. Su atención la deleitaba, como un soplo de aire fresco en medio de una rutina que se había vuelto pesada. Sabía que era peligroso, que estaba mal dejarse llevar por esas sensaciones. Pero la sensación de ser vista y deseada de una manera tan intensa la envolvió como una calidez acogedora. Se sintió viva de nuevo. Mientras tanto, Thomas, siempre involucrado en los problemas del taller, no notó los sutiles cambios en su esposa. Estaba contento con el hecho de que Emily parecía más feliz recientemente, pensando que tal vez el nuevo proyecto de decoración que estaba abordando la estaba entusiasmando. En su cabeza, Emily seguía siendo la mujer con la que se casó, fiel, dedicada y que, a pesar de los altibajos, siempre estaría ahí para él. En las raras noches en que llegaba temprano, hacía un esfuerzo por reavivar la llama entre ellos, preparando una cena improvisada o poniendo una película que les gustaba a ambos. Pero algo en él le decía que había una distancia que no podía alcanzar, como si nadara contra una corriente invisible. Y esta corriente se hizo más fuerte con cada encuentro secreto entre Emily y Brandon. Poco a poco, la conversación sobre decoración se convirtió en café después del trabajo, que derivó en cenas en restaurantes lejanos y, finalmente, en reuniones más íntimas. Brandon sabía exactamente qué decir, exactamente cómo llenar el vacío que Emily había sentido durante años. «Te mereces más», le susurró al oído. «Una mujer como tú debería tener el mundo a sus pies». Y ella le creyó, o quiso hacerlo. Cada caricia, cada beso robado la hacía olvidar que había un anillo de bodas en su dedo, que había un hombre en casa que todavía la esperaba todas las noches, aunque estuviera cansado. Su relación continuó así, oculta y envuelta en mentiras. Para Thomas, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Emily sonrió más, parecía emocionada. Pensó que finalmente habían superado esa etapa difícil y que las cosas estaban mejorando. Una noche, mientras los dos miraban la televisión en el sofá, él la acercó a él y la acunó contra su pecho como lo hacía en los viejos tiempos. «Siento que volvemos a ser como antes», dijo con voz ronca y sincera. Emily forzó una sonrisa y le devolvió el abrazo, pero la verdad latía en su pecho como un secreto asfixiante, algo que sabía que nunca podría confesar. Quería decirse a sí misma que todo esto era temporal, que Brandon era solo un escape temporal, que volvería a amar a Thomas como antes. Pero el agujero que estaba cavando se hizo cada vez más profundo, y la culpa y el deseo se mezclaron, creando una red de mentiras de la que no podía escapar. Brandon, a su vez, parecía dispuesto a ofrecerle lo que ella quisiera. «Huyamos juntos», sugirió una vez, con el brillo en los ojos de quien cree que puede tener el mundo. Pero Emily no estaba dispuesta a renunciar a todo y siempre dudaba cuando surgía el tema. Poco a poco se fue preparando el escenario. Thomas permaneció ajeno a la tormenta que se avecinaba a su alrededor. Emily estaba perdida entre la culpa y la pasión, y Brandon, confiado y seguro de sí mismo, se convirtió en una presencia cada vez más fuerte en su vida. Y, como un polvorín a punto de estallar, la traición estaba ahí, esperando el momento adecuado para poner patas arriba la vida de todos. Y en el horizonte, algo grande estaba a punto de suceder. El tiempo pasó y la vida siguió como si nada pasara. La rutina de Thomas y Emily mantuvo intactas las apariencias. A los ojos de los demás, seguían siendo la pareja feliz y amorosa que siempre fueron. Thomas, con sus largos días en el taller, estaba más entusiasmado con la boda que en mucho tiempo. Estaba haciendo planes para un viaje, tal vez una segunda luna de miel, pensando que algo de tiempo juntos era lo que necesitaba para reavivar la llama entre ellos de una vez por todas. Emily, por otro lado, se sentía cada vez más atrapada en una red de mentiras que ella misma había creado. Con cada toque, con cada palabra amorosa de Thomas, la culpa la aplastaba, como si fuera un peso imposible de llevar. Pero aún así, siguió viendo a Brandon, buscando excusas para salir tarde del trabajo o pasar más tiempo fuera de casa. Cada momento con Brandon fue como un huracán de emociones, intensas, demoledoras e irresistibles. Las reuniones, antes sigilosas y rápidas, comenzaron a volverse más arriesgadas y frecuentes. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la emoción de lo prohibido la impulsaba. Un día,
Thomas decidió preparar una sorpresa. Cerró temprano el taller, compró flores y se dirigió a su restaurante favorito, donde reservó una mesa para esa misma noche. La idea de verla sonreír al ser sorprendida lo ponía ansioso. Estaba intentando con todas sus fuerzas recuperar la conexión que sentía que había perdido. Era como si quisiera no solo recuperar los días de amor, sino también demostrarse a sí mismo que su amor todavía era fuerte e inquebrantable. Mientras tanto, Emily estaba en otro mundo. A media tarde, Brandon apareció en la tienda y la invitó a un viaje de fin de semana. Sería una escapada a una cabaña aislada, lejos de miradas críticas, donde podrían estar juntos sin miedo a ser descubiertos. Ella se mostraba reticente, pero la idea de romper con su rutina, de vivir algo intenso y diferente, le parecía irresistible. Y en ese momento tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Sí, lo haré, dijo con una sonrisa nerviosa. Brandon la abrazó con fuerza y, por un momento, todo pareció perfecto. Cuando la tienda cerró, la llevó a un callejón lateral, donde se besaron fervientemente, sin importarle quién pudiera verlos. Y fue en ese momento que decidió que hablaría con Thomas esa noche. Se me ocurriría alguna excusa para no estar en casa el fin de semana. Simplemente no sabía cómo reaccionaría ante la mirada de decepción en sus ojos. Más tarde, cuando Thomas llegó a casa con las flores y una sonrisa de orgullo en el rostro, encontró a Emily en la cocina, distraída, mirando al vacío. «Oye, mira lo que te traje», dijo, tendiéndole el ramo de flores. Ella forzó una sonrisa, pero había algo en sus ojos que él no podía descifrar. «Gracias, se ven hermosos». Su voz era vaga, como si estuviera en otro lugar. Intentó no pensar demasiado en ello, pensando que tal vez ella estaba cansada. «Tengo una sorpresa para los dos esta noche. Vayamos al restaurante que te encanta, solo nosotros dos, sin distracciones. ¿Qué te parece?» Emily vaciló. No podía imaginar una noche romántica cargando ese peso sobre sus hombros, mientras el recuerdo de los labios de Brandon aún estaba fresco en su mente. «Yo, no sé si es una buena idea, Thomas. Estoy agotado. ¿Podemos dejarlo para otro día?» La decepción de Thomas fue inmediata, pero asintió, tratando de ocultar su decepción. «Por supuesto. Por supuesto, entonces otro día». Pero algo en su tono reveló su frustración. En los días siguientes, Thomas empezó a darse cuenta de que algo andaba mal. No era solo cansancio, no eran solo excusas para evitar momentos juntos. Había algo más, algo que no podía entender. Y luego, ese viernes por la noche, mientras Emily se preparaba para el viaje de trabajo que había inventado, él observó cada uno de sus movimientos. La forma en que se vestía más de lo habitual, el perfume diferente que usaba, el nerviosismo que intentaba ocultar. Y fue cuando ella salió de casa que él decidió seguirla. Con el corazón acelerado, Thomas condujo en silencio, manteniendo una distancia segura. Sintió una mezcla de ansiedad, miedo y una pizca de esperanza de que todo fuera solo paranoia en su cabeza. Pero cuando dejó la ciudad y tomó el camino hacia los suburbios, una certeza incómoda comenzó a formarse en su pecho. La vio detenerse en una calle remota, donde Brandon la estaba esperando, apoyado en su auto deportivo, con la misma sonrisa arrogante que alguna vez había notado Thomas. Ella corrió hacia él, arrojándose a sus brazos como una adolescente enamorada. Se besaron allí, sin preocuparse de quién pudiera ver. Y allí, al otro lado de la calle, escondido en las sombras, Thomas vio cómo su vida se desmoronaba. El mundo giraba a su alrededor como si estuviera a punto de colapsar. Agarró el volante con tanta fuerza que sus manos se pusieron rojas, pero no emitió ningún sonido. «No pude, no pude». La traición se desarrolló ante sus ojos como una pesadilla de la que no podía despertar. Toda su confianza, todo el amor que sentía por Emily, eran como fragmentos de vidrio roto a sus pies. Permaneció allí unos instantes, en shock, intentando asimilar lo que acababa de ver. Y mientras se alejaban en el auto de Brandon, él se quedó allí, solo, tratando de encontrar alguna explicación para lo que acababa de presenciar. Tratando de entender cómo había llegado su vida a este punto, tratando de no ahogarse en la ira y la tristeza que amenazaban con desbordarse. Lo único que sabía era que después de esa noche nada volvería a ser igual.
El silencio en la casa era penetrante y Thomas se sintió como si estuviera a la deriva en su propia casa. La noche en que descubrió la traición nunca abandonó su mente. Cada escena parecía grabada en su memoria, como una cinta repetitiva que no podía dejar de mirar. Durante días mantuvo en secreto lo que sabía, tratando de decidir qué hacer. Se aisló, evitó a Emily y ella se dio cuenta. «¿Te ves raro?» «¿Qué pasó?», preguntó, con un tono casual, pero con un dejo de aprensión. «Nada. Solo trabaja», respondió evitando su mirada, pero cargando con el peso de una ira latente, a punto de estallar. Thomas trató de convencerse a sí mismo de que necesitaba confrontarla, decirle que lo sabía todo, pero cada vez que imaginaba la escena, se quedaba sin palabras. ¿Cómo podía enfrentarse a la mujer que amaba y hablar del veneno que ella había inyectado en su vida? Hasta que un día decidió que no podía esperar más. Cuando Emily llegó a casa del trabajo, él estaba sentado en la mesa de la cocina, la misma mesa donde habían hablado tantas veces sobre el futuro, donde habían reído juntos y planeado toda su vida. Ella notó algo diferente en sus ojos, algo frío, decidido. «Necesito hablar contigo», dijo Thomas, mientras dejaba caer las llaves sobre el mostrador. El tono de voz era tranquilo, casi peligroso, como la calma que precede a una tormenta. Emily vaciló, pero se sentó frente a él. «¿Qué hubo? Pareces tan distante estos días». Thomas respiró hondo y las palabras parecieron atascarse en su garganta. «Sé lo de Brandon y tú», soltó finalmente, cada palabra saliendo como una piedra. Emily inmediatamente palideció y una expresión de sorpresa se apoderó de su rostro. Ella intentó responder, pero tartamudeó, sin saber qué decir. «Yo, no sé de qué estás hablando», mintió, en un intento desesperado de ganar tiempo. Pero fue inútil. Tomás lo sabía. Y el silencio entre ellos se llenó de una tensión casi palpable. «Deja de mentir, Emily», explotó, golpeando la mesa con la mano, haciendo sonar los vasos. «Los vi juntos, vi todo. Todo este tiempo, todas las excusas, las salidas nocturnas. Estabas con él, ¿no?» La voz de Thomas estaba ahogada por la ira y el dolor. Emily se quedó quieta y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Sabía que ya no podía ocultarlo, que toda la red de mentiras había sido destrozada. «Sí», susurró, con la voz temblorosa. «Sí, estuve con él. Pero yo, nunca quise lastimarte». Thomas rió, una risa amarga, llena de desprecio. «¿Nunca quisiste hacerme daño? ¿Y qué crees que me hizo a mí, Emily? ¿Crees que ver a mi esposa en brazos de otro hombre, sonriéndole como si yo fuera invisible, no me hizo daño?» Las lágrimas corrían por su rostro, pero Thomas no tuvo piedad. Se levantó, incapaz de mirarla ni un segundo más. «No sé cómo llegamos a esto», dijo, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «Trabajé tan duro, hice todo lo posible para hacerte feliz. Y tú lo destruiste todo. ¿Por qué? ¿Por qué él, que tiene el que yo no tenga?» Emily se quedó en silencio, sollozando y le temblaban las manos mientras intentaba recomponerse. Él me hizo sentir especial. Algo que no he sentido en años». Thomas sacudió la cabeza con incredulidad. «¿Especial? Estuve aquí todo el tiempo, Emily. Lo estaba intentando. Y tú, en lugar de hablar conmigo, tratando de arreglar las cosas, fuiste tras otro hombre». El enfrentamiento terminó con Emily saliendo de la casa, llorando, mientras Thomas permaneció allí, solo, mirando al vacío. Los días que siguieron fueron una confusión de emociones. Thomas se sumergió en su trabajo, tratando de no pensar en su matrimonio destrozado. Emily, a su vez, fue tras Brandon, buscando consuelo en sus brazos, tratando de convencerse de que todo estaba bien, que esa era la vida que quería. Pero al cabo de unas semanas, las cosas cambiaron drásticamente. La relación con Brandon, que parecía tan perfecta cuando estaba oculta, comenzó a desmoronarse bajo el peso de la realidad. Brandon, que alguna vez fue el amante apasionado, comenzó a alejarse, sus mensajes se hicieron más cortos y sus excusas para no verse más frecuentes. Emily empezó a sospechar, a notar que él estaba menos presente, menos interesado. Hasta que, una tarde fría y gris, decidió enfrentarlo.
Se dirigió a la oficina de Brandon, un edificio elegante y moderno, con la esperanza de aclarar de una vez por todas lo que estaba pasando. Cuando entró, el ambiente estaba tenso. Las secretarias la miraron con una mezcla de lástima y malestar. ¿Qué está pasando?, preguntó Emily, sintiendo que se le daba un vuelco el estómago. Una de ellas dudó antes de responder, como si no quisiera ser portadora de malas noticias. Brandon está teniendo problemas, Emily. Graves problemas financieros. Emily no entendió de inmediato. ¿Qué quieres decir? La secretaria tragó, evitando su mirada. Su negocio. Lo perdió casi todo. Inversiones que salieron mal, deudas. Está intentando mantenerse firme, pero hay rumores de que se va a declarar en quiebra. El suelo pareció deslizarse lejos de los pies de Emily. Se sintió traicionada, engañada. No solo por Brandon, sino por la idea de felicidad que le había vendido. Desconcertada, salió de la oficina, el viento frío golpeó su rostro mientras la realidad se desplomaba sobre ella. El hombre al que dejó destruir su matrimonio, el hombre por el que arriesgó todo, estaba arruinado y arruinado. Recordó todas las veces que él prometió una vida de lujo, todos los votos de amor eterno que ahora parecían tan vacíos como las promesas que había hecho. Emily estaba parada en medio de la calle, sus lágrimas mezclándose con la lluvia que comenzaba a caer. Y por primera vez sintió el peso de lo que había hecho. Se sentía sola, perdida y sin ningún lugar a donde huir. Fue en ese momento que se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Necesitaba que alguien se acercara a él y le ofreciera refugio. Y solo había una persona que sabía que aún podía ayudarla, Thomas. Al regresar a casa, Emily se encontró frente a la casa que compartió con él durante tantos años. Su corazón latía aceleradamente, el miedo y la vergüenza se apoderaban de cada parte de su cuerpo. Llamó a la puerta, vacilante, y Thomas respondió, con el rostro endurecido y los ojos llenos de resentimiento y dolor. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su voz era tan fría como el hielo. Emily apenas logró hablar y su voz salió en un susurro tembloroso. Yo, te necesito, Thomas. Cometí un error. Él. Brandon. Lo perdió todo. Y yo, no sé qué hacer. Por favor, perdóname. Llévame de vuelta. Thomas la miró fijamente durante largos segundos, su mirada penetrante, buscando algo en sus ojos. Y luego habló con una calma aterradora. No lo entiendes, ¿verdad? Reconstruí mi vida, Emily. Sin ti. Y elegiste tu camino cuando saliste por esa puerta. Aquí no queda nada para ti. Nada. Las palabras de Thomas fueron duras, crudas, y sintió una amarga satisfacción al verla desmoronarse ante él, sintiendo finalmente el peso de sus decisiones. Ella trató de suplicar, trató de aferrarse a él, pero Thomas dio un paso atrás, con expresión inquebrantable. He seguido adelante, Emily. ¿Y tú deberías hacer lo mismo? Ya no eres parte de mi vida. Y ahora, no eres más que un extraño para mí. Y con esas palabras, le cerró la puerta en la cara, dejándola afuera, sola, mientras él regresaba a la nueva vida que había construido, libre de las mentiras y traiciones del pasado. Después de que se cerró la puerta, Emily se quedó allí, con los ojos fijos en la fría madera frente a ella, como si todavía pudiera ver el rostro de Thomas al otro lado. Sus palabras resonaron en su mente, cortando profundamente como cuchillos afilados. Ya no eres parte de mi vida. Nunca imaginó que escucharía algo así de parte de Thomas, el hombre que siempre estuvo a su lado, el esposo que la miraba con amor y dedicación. Ahora él era un extraño para ella, alguien que se negaba a acercarse, a ofrecerle el consuelo de un abrazo. El sonido del mundo que la rodeaba pareció desaparecer y todo lo que pudo sentir fue el vacío, la soledad que la consumía por dentro. Emily se alejó lentamente de la puerta, sintiendo que sus piernas se debilitaban. Cada paso parecía pesar una tonelada. Su vida, alguna vez tan estable y segura, ahora era una sombra, un reflejo distorsionado de lo que alguna vez fue. Caminó por las calles sin rumbo fijo, ignorando las miradas curiosas de las pocas personas que pasaban. Intentó comprender cómo habían llegado las cosas a ese punto, cómo podía dejarse llevar por promesas vacías y deseos fugaces.
la tormenta que había provocado ahora se la tragó por completo y no había salida. En algún momento, encontró un banco vacío en el parque y se sentó, abrazándose las rodillas, como un niño perdido. Mientras tanto, dentro de la casa, Thomas todavía estaba de pie cerca de la puerta, respirando con dificultad y con las manos temblando levemente. El enfrentamiento había sido liberador, pero también devastador. Sabía que estaba haciendo lo correcto al alejarla, al negarle cualquier posibilidad de regresar. Sin embargo, una parte de él, la parte que la había amado incondicionalmente durante tantos años, todavía sentía el dolor de la ruptura, como si se hubiera arrancado una parte de sí mismo junto con Emily. No había vuelta atrás, lo sabía. Pero el alivio que esperaba sentir no llegó. En cambio, había una mezcla de tristeza y una extraña sensación de vacío, como si estuviera tratando de adaptarse a una nueva realidad. Esa noche, Thomas salió de casa y se dirigió a un bar cercano, un lugar donde sabía que podía beber sin que lo molestaran. Se sentó en el mostrador y pidió un whisky, observando el líquido dorado balancearse en el vaso mientras lentamente hacía girar la bebida. Pensó en todo lo que había sucedido, en cuanto lo había cambiado la traición de Emily. Recordó que alguna vez se consideró un hombre sencillo, alguien que valoraba las pequeñas cosas, el trabajo honesto, la familia. Ahora se veía a sí mismo como una persona diferente, más escéptico, más cauteloso, pero al mismo tiempo decidido a seguir adelante sin mirar atrás. Fue mientras estaba allí, sumido en sus pensamientos, que un viejo amigo se acercó a Thomas, alguien a quien no había visto en años. El hombre se sentó a su lado, pidió una cerveza y, después de unos minutos de conversación, la historia de Thomas salió a la luz. Le habló de Emily, de la traición, de la vez que la dejó afuera, rogando por una segunda oportunidad. Y entonces, el amigo le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa: ¿de verdad crees que ella merecía ser perdonada? La pregunta resonó en su mente durante largos segundos. Thomas no supo qué responder. Una parte de él sentía que había hecho lo correcto, que no podía volver atrás después de lo que ella hizo. Pero otra parte, la que conocía a Emily desde hacía tanto tiempo, que conocía sus defectos y cualidades, no podía evitar preguntarse. La traición había sido imperdonable, pero, ¿y si hubiera algo más detrás? ¿Qué pasaría si ella estuviera tan perdida como él, tratando de encontrar un camino hacia la felicidad que ambos habían dejado escapar? Mientras Thomas luchaba con estos pensamientos, Emily pasó sus días deambulando por la ciudad, tratando de encontrar algún sentido a su nueva realidad. Intentó contactar con amigos, pero pronto se dio cuenta de que muchos de ellos estaban del lado de Thomas, conscientes de lo sucedido. Se sintió juzgada, aislada, como si el mundo entero la hubiera condenado sin siquiera escuchar su historia. Y en cierto modo sabía que se lo merecía. Pero al mismo tiempo, no pudo evitar sentirse víctima de sus propias decisiones, prisionera de las decisiones equivocadas que había tomado. Una mañana, mientras desayunaba sola en un pequeño restaurante, Emily vio a Brandon. Estaba sentado al otro lado de la habitación, solo, con aspecto descuidado y demacrado. Ya no era el hombre seguro que había conocido, el hombre de negocios que le había prometido una vida llena de aventuras y felicidad. No era más que un hombre destrozado que intentaba aferrarse a lo poco que le quedaba de vida. Emily dudó antes de acercarse, pero al final decidió que necesitaba respuestas. Brandon, llamó, con la voz temblorosa. Él levantó la vista, sorprendido de verla. Emily. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella se sentó frente a él, mirándolo directamente. Quiero saber. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste prometer una vida juntos cuando todo era mentira? Brandon suspiró, pasándose las manos por el cabello, claramente incómodo. Yo también perdí el control de las cosas, Emily. No imaginé que las cosas terminarían así. Pensé que podría resolverlo todo, pero las cosas se salieron de mi control. Lo lamento. Ella se puso de pie, con una mezcla de ira y lástima. Por primera vez, vi a Brandon tal como era realmente, un hombre débil, que nunca tuvo la intención de ser el héroe de nadie, solo alguien que buscaba satisfacer sus propios deseos, sin importarle las consecuencias. Ella se alejó de él, sin mirar atrás, decidida a intentar encontrar alguna forma de reconstruir su propia vida, aunque ya fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Thomas, después de hablar con su amigo en el bar,
tomó una decisión. Decidió que para seguir adelante necesitaba confrontar no solo a Emily, sino a sí mismo, sus emociones y todo lo que había pasado. Sabía que, para dejar atrás el pasado, necesitaba comprender plenamente qué lo había llevado allí, aceptar el dolor y encontrar la manera de seguir viviendo sin cargar con el peso de la angustia eterna. Con eso en mente, Thomas salió al campo abierto donde solía ir con Emily en los primeros años de su matrimonio, cuando todo parecía simple y sin complicaciones. Se sentó en la hierba, mirando el horizonte, el cielo que parecía tan inmenso y libre. Sintió el viento tocar su rostro, trayendo una extraña sensación de paz, como si la naturaleza le dijera que todo estaría bien, de una forma u otra. Y allí, solo, se permitió sentirlo todo. La ira, el resentimiento, la tristeza. Y, poco a poco, se dio cuenta de que ya no necesitaba mantener ese dolor. No necesitaba perdonar a Emily, pero tampoco necesitaba vivir encadenado al dolor. Se puso de pie, respiró hondo y, mirando al cielo, sintió que estaba preparado para afrontar lo que viniera. Han pasado unos meses desde que Thomas rechazó a Emily. La vida para ambos había cambiado definitivamente, pero los caminos que siguieron fueron muy diferentes. Para Thomas, reconstruirse no fue fácil, pero fue posible. Vendió la casa donde vivían, dejando atrás todos los recuerdos de aquel matrimonio destruido, y encontró un nuevo lugar donde vivir. Una casa pequeña y acogedora donde por fin podría empezar de nuevo. Se dedicó aún más a su trabajo, pero de una manera diferente, no como un escape, sino como una pasión. Aprendió a apreciar cada simple momento de su rutina, encontrando belleza en lo que antes parecía ordinario. Finalmente encontró la paz. No porque se hubiera olvidado de Emily, sino porque había aprendido a perdonarse a sí mismo. Ya no se sentía culpable por haber creído en ella, ni dolido por todo lo que había perdido. La dejó ir y, al hacerlo, también dejó ir el dolor. Emily, a su vez, enfrentó un camino arduo. La pérdida de Brandon, que la abandonó sin mirar atrás, la dejó en una situación precaria. Una vez finalizado el divorcio, no solo perdió a Thomas, sino también la seguridad financiera que tenía a su lado. Empezó a vivir en un apartamento modesto, lejos de la vida cómoda a la que estaba acostumbrada. Cada día era una batalla para ella, tratando de equilibrar las cuentas, luchando por conservar un trabajo y enfrentándose al juicio constante de quienes la rodeaban. Emily, que alguna vez fue tan segura y audaz, ahora tenía un rostro demacrado. La traición que pensó que le traería libertad y felicidad se convirtió en una prisión, un recordatorio constante de las decisiones equivocadas que había tomado. El arrepentimiento era un peso que llevaría por siempre. Una tarde, mientras compraba en el supermercado, sucedió algo inesperado. Emily vio a Thomas, acompañado por una mujer. Una mujer sencilla, de sonrisa fácil, que le cogía la mano con cariño y se reía de algo que decía. La felicidad en el rostro de Thomas era obvia y algo dentro de Emily se hizo añicos. Se escondió entre los estantes, observando desde lejos, sintiendo una punzada de envidia y tristeza. Sabía que él había seguido adelante, que había encontrado a alguien que lo hacía feliz de una manera que ella no había podido hacerlo en los últimos años. Y en ese momento se dio cuenta de que el amor de Thomas ya no estaba a su alcance. No solo había perdido a un marido, sino al único hombre que la había amado de verdad. Mientras Emily intentaba lidiar con la soledad y el arrepentimiento, Brandon también enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Su negocio quebró por completo y perdió su reputación como empresario de éxito. Desesperado por recuperarse, intentó un último truco, utilizar a Emily para conseguir dinero. Él reapareció en su vida una noche fría, llamando a la puerta de su apartamento con una sonrisa seductora, la misma sonrisa que la había conquistado antes. Emily, sé que cometí un error. Pero te necesito. Nos necesitamos unos a otros para recuperarnos. Por un breve momento, Emily se sintió tentada a volver a creer en él, a aferrarse a esa promesa de una vida mejor, un futuro diferente. Pero algo cambió dentro de ella. Vio en los ojos de Brandon lo que antes le había resultado ciego, la manipulación, la frialdad, el egoísmo. Recordó cómo él la abandonó cuando más la necesitaba, cómo la usó como un juguete desechable. Y por primera vez encontró la fuerza para hacer algo que nunca pensó que haría. No, Brandon. No te necesito. Ya no,
dijo Emily con voz firme. Y, sin dudarlo, le cerró la puerta en la cara, cerrando de una vez por todas ese capítulo de su vida. Brandon se quedó allí por un momento, atónito, pero luego se fue, sabiendo que nunca volvería a tener poder sobre ella. Y Emily, incluso frente a una nueva realidad, supo que había dado un paso importante hacia su propio renacimiento. Mientras tanto, la vida de Thomas siguió su curso. La mujer con la que estaba fue alguien que conoció en el momento adecuado, con naturalidad y ligereza. Una mujer que, como él, llevaba sus propias cicatrices, pero que supo valorar el presente. Con ella, Tomás redescubrió lo que era amar sin miedo, sin desconfianza. Construyeron una relación basada en la confianza, el compañerismo y el respeto mutuo, todo lo que faltaba en su relación con Emily. Una tarde, sentado en el porche de su nueva casa, Thomas miró al horizonte, al atardecer que tiñó el cielo de naranja y violeta. A su lado estaba la mujer que ahora amaba, riéndose de algo simple, y se dio cuenta de que finalmente había encontrado la felicidad que estaba buscando. No era una felicidad perfecta, pero sí una que tenía sentido. Uno que, aun con las imperfecciones de la vida, era real y estaba ahí, al alcance de tus manos. Y así, como el ciclo de la vida, cada uno de los personajes encontró su destino. Emily paga el precio de sus decisiones, pero finalmente encuentra la fuerza para hacerlo sola y aprende a vivir con sus errores. Brandon, solo y sin rumbo, reflejo de las decisiones egoístas que tomó. Y Thomas, que superó el peor momento de su vida y se dio la oportunidad de empezar de nuevo, redescubriendo el amor y la felicidad. Y, al final de todo, la vida siguió su curso, demostrando que las elecciones tienen consecuencias, pero también abren puertas a nuevos comienzos. Ahora que has escuchado esta historia de giros y emociones intensas, queremos saber, ¿qué te pareció? Deja tu comentario contando tu opinión, tus impresiones y suscríbete al canal para más historias como esta. Recuerde, aquí no apoyamos ningún tipo de trampa, nuestras historias pretenden mostrar cómo la infidelidad destruye vidas y trae consecuencias irreversibles. Hasta la próxima historia.